Marisol Iturralde estaba sentada junto a la ventana de su despacho, en la tercera planta del edificio Mejicor, donde llevaba 7 años como directora de recursos humanos. Sus ojos castaños miraban hacia el infinito, pero sus pensamientos estaban en el despacho de su marido, Adalberto Saencillo, jefe del departamento financiero. Sus finos dedos golpeaban nerviosos la superficie lisa del escritorio. Delante de ella había una carpeta de documentos, los papeles habituales sobre los gastos mensuales de la empresa. Pero en aquellas tablas e informes, Marisol vio algo que no debía ver. 15,000 pesos, no era una suma enorme, pero tampoco pequeña, habían desaparecido del presupuesto de la empresa, y el rastro conducía directamente a su marido. Marisol se pasó una mano por el pelo oscuro recogido en un moño apretado. Tenía 35 años y se sentía de 50. La vida con Adalberto en los últimos 3 años se había vuelto cada vez más difícil. Estaba cambiando, y no para mejor. Se volvía irritable. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo, y en casa prefería guardar silencio o utilizar frases cortas. A veces a Marisol le parecía que evitaba mirarla a los ojos, pero nunca, ni en sus peores sueños, pudo imaginar a Adalberto capaz de robar. Un golpe en la puerta la sacó de sus sombríos pensamientos. «Adelante», dijo, cerrando apresuradamente la carpeta y dando a su rostro su habitual expresión de calma profesional. Ernesto Barcizabal, contable jefe de la empresa y casualmente amigo íntimo de Adalberto, entró en el despacho. Su figura alta y delgada siempre parecía un poco apagada, pero había una fluidez particular en sus movimientos que Marisol encontraba casi hipnótica. «Marisol, ¿has visto los informes del mes pasado? Octavio me pide que prepare una presentación para los inversores, y no tengo datos suficientes», dijo acercándose a su mesa. Octavio Uriostegui, el dueño de Mejicor, era un gerente estricto que no toleraba negligencias. Si se enteraba de que faltaba dinero... «No, Ernesto, no lo he visto», mintió Marisol, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «Pregúntale a Adalberto. Puede que él tenga los documentos». Ernesto asintió y se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. «¿Te encuentras bien? Estás pálida». Marisol esbozó una sonrisa. «Solo cansada. Demasiado trabajo antes del final de la manzana». Cuando la puerta se cerró tras Ernesto, Marisol respiró hondo y volvió a abrir la carpeta. No podía estar equivocada. El dinero había desaparecido y todas las pistas apuntaban a Adalberto. Los gastos del viaje de negocios a Ciudad de México habían figurado como 20,000 pesos. Pero después de mirar los informes del hotel y de la empresa de transportes, Marisol descubrió que los gastos reales habían sido solo de 5,000. El resto, Adalberto se había embolsado el resto. La velada en casa de los Saencillo y Iturralde comenzó, como de costumbre, con una cena en silencio. Su casa, una modesta pero acogedora mansión de 2 plantas a las afueras de la ciudad, era demasiado tranquila para tratarse de un matrimonio. No tenían hijos, aunque ambos habían soñado alguna vez con una familia numerosa. No había contraindicaciones médicas, simplemente, de alguna manera no funcionó. Primero la carrera de Marisol, luego las dificultades económicas, después el enfriamiento de su relación. Siempre había una razón para posponer hablar de hijos hasta tiempos mejores. Ahora, mirando a su marido a través de la mesa del comedor, Marisol pensó que tal vez fuera lo mejor. Adalberto estaba sumido en sus propios pensamientos, llevándose el tenedor a la boca solo mecánicamente. A sus 38 años, seguía siendo un hombre atractivo, alto, con una postura orgullosa y unos rasgos faciales correctos. Sus espesas cejas, que siempre le habían dado un aspecto un poco amenazador, estaban ahora fruncidas como si estuviera trabajando en una tarea difícil. Marisol apartó el tenedor sin tocar la comida. No podía seguir callada. «Necesito hablar contigo, Adalberto». Él levantó la vista y la preocupación brilló en sus ojos, pero desapareció de inmediato. «¿Sobre qué, querida?» «Sobre los 15,000 pesos que desaparecieron del presupuesto de la empresa. Sobre el dinero que malversaste». El tenedor se le cayó de la mano y repiqueteó contra el plato de porcelana. La cara de Adalberto se puso blanca. «¿Qué estás diciendo? Esto es absurdo». Marisol sacudió la cabeza. «No lo niegues, he visto los documentos. Falsificaste el informe de gastos del viaje a Ciudad de México. ¿Por qué, Adalberto? ¿Por qué necesitabas ese dinero?» Abrió la boca para decir algo, pero las palabras no salieron.
Se levantó bruscamente de la mesa y se acercó a la ventana, dándole la espalda. «No lo entiendes», dijo finalmente con voz apagada. «Entonces explícamelo. Explícame por qué mi marido, un hombre al que creía honrado y decente, se ha convertido de repente en un ladrón». Adalberto se volvió bruscamente, con el rostro contorsionado por la ira. «No te atrevas a llamarme ladrón. No sabes nada de mis problemas». «¿Qué problemas, Adalberto? ¿De qué estás hablando? Tenemos casa, trabajo, no pasamos hambre. ¿Qué te falta a ti?». Bajó los ojos y dijo en voz baja: «Deudas. Tengo deudas que tú no conoces». Marisol sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué deudas? ¿Con quién?». «Con el juego. Empecé a jugar hace unos meses. Al principio un poco para relajarme. Luego las apuestas subieron y yo perdí. Perdí mucho». Marisol no podía creer lo que oía. ¿Apostando? ¿Su marido? ¿El hombre que siempre criticaba a los demás por esas debilidades? ¿Y decidiste pagar con dinero de la empresa? ¿Te das cuenta de que eso es un delito? Si Octavio se entera, no se va a enterar. Adalberto se acercó a ella y la agarró por los hombros. «Nadie se enterará si te callas. Recuperaré ese dinero, te lo juro. Tengo un plan. En un mes o dos lo devolveré todo y nadie sospechará nada». Marisol le miró a los ojos, tratando de ver si decía la verdad. Había desesperación en ellos, miedo y algo más que no podía descifrar. «¿Por qué no acudiste a mí? ¿Por qué no me contaste tus problemas? Podríamos haber encontrado una solución juntos». Adalberto la soltó de los hombros y suspiró pesadamente. «No quería disgustarte. No quería que pensaras que era débil. Pensé que podría arreglármela solo. Y en lugar de eso me convertí en ladrón». Se estremeció al oír esas palabras. «Marisol, por favor, dame la oportunidad de hacer las cosas bien. Te juro que no volveré a tocar las tarjetas. Devolveré cada peso que tomé. Pero no le digas a nadie, especialmente a Octavio. Ya sabes cómo es. No solo me despedirá, me destruirá. No conseguiré otro trabajo en esta ciudad». Marisol se dio la vuelta, incapaz de ver su rostro suplicante. Tenía que denunciar el robo. Era su deber como empleada de la empresa. Pero era su marido, el hombre con el que había vivido 10 años, a quien, contra todo pronóstico, todavía amaba. «Está bien», dijo finalmente. «Voy a guardar silencio, pero con una condición. Deja de jugar inmediatamente y empieza a buscar la manera de recuperar ese dinero. Y no más delitos, Adalberto. No más robos ni fraudes. Si no, iré yo mismo a Octavio». Adalberto le agarró las manos y se las besó con fervor. «Gracias, querido. Gracias a ti. No te arrepentirás de esta decisión. Te lo compensaré, te lo prometo». Al día siguiente, Marisol observó a Adalberto en el trabajo. Se comportaba como de costumbre. Daba instrucciones a sus subordinados con confianza, bromeaba con sus compañeros, estudiaba documentos con detenimiento. Nadie habría adivinado que aquel hombre macizo vestido con un traje caro tenía problemas con el juego y había cometido un robo recientemente. Durante su pausa para comer, se le acercó en la cantina y se sentó a su lado. Aunque trabajaban para la misma empresa, rara vez almorzaban juntos, una regla tácita que habían establecido para evitar que sus vidas personales y laborales se mezclaran. «¿Cómo estás?», preguntó en voz baja para que nadie le oyera. «Bien», mintió Marisol. En realidad, la acosaba el insomnio y le dolía el corazón de ansiedad. «He empezado a tomar medidas. Hoy he hablado con Ramón de Contabilidad. Ha accedido a concederme un pequeño préstamo. Es un comienzo, pero...» «Adalberto», lo interrumpió Marisol, «no quiero saber los detalles. Haz lo que tengas que hacer y avísame cuando esté resuelto». Él asintió e íbame a añadir algo, pero en ese momento Octavio Uriostegui se acercó a su mesa. «Adalberto, Marisol», los saludó cortésmente, pero con la frialdad que siempre estaba presente en su forma de hablar. «¿Interrumpo el idilio familiar?». Octavio rondaba los 50, pero aparentaba menos edad de la que tenía. Siempre impecablemente vestido, con una barba bien recortada y una mirada penetrante, inspiraba respeto y un poco de miedo a todos los empleados de la empresa. Incluso Adalberto, normalmente tan seguro de sí mismo, se mostraba más reservado en su presencia. «En absoluto, señor Uriostegui», respondió Marisol, intentando que su voz sonara natural.
Solo hablábamos de los planes para el fin de semana. Estupendo. Y me gustaría comentar con Adalberto el informe del último viaje a Ciudad de México. ¿Le importa que le robe a su marido unos minutos? Marisol sintió que se le hundía el corazón. ¿Un informe de viaje? Ahí era donde Adalberto había falseado los números. Miró a su marido y vio que palidecía. Claro que no, respondió ella, intentando sonreír. El trabajo es lo primero. Adalberto se levantó y siguió a Octavio, lanzando una última mirada desesperada a Marisol. Ella permaneció sentada a la mesa, sintiendo que le temblaban las manos. ¿Y si Octavio había descubierto la falsificación? ¿Y si ya lo sabía todo? El resto del día transcurrió como un borrón. Marisol no podía concentrarse en su trabajo, pensando constantemente en lo que ocurría en el despacho de Octavio. Finalmente, alrededor de las 6 de la tarde, cuando la mayoría del personal ya se había ido a casa, la puerta de su oficina se abrió y Adalberto entró. Su rostro estaba tenso, pero había alivio en sus ojos. No pasa nada, dijo, cerrando la puerta tras de sí. No sospechaba nada, solo aclaraba algunos detalles para los inversores. Marisol exhaló aliviada. Menos mal, creía que había descubierto tu estafa. No, todo el papeleo está en regla, y tuve cuidado. Marisol miró a su marido con amargura. Así que planeaste este robo de antemano, no fue una decisión impulsiva. Adalberto bajó los ojos. No quiero hablar de eso, ni aquí ni ahora. Vámonos a casa, Marisol, vámonos a casa. Las semanas siguientes transcurrieron con relativa tranquilidad. Adalberto parecía cumplir su promesa. Volvía a casa directamente del trabajo. No desaparecía por la noche como antes. Y lo que es más importante, empezó a surgir de nuevo un diálogo entre ellos. Hablaban de verdad, no solo intercambiaban frases formales, del trabajo, de los libros que leían, de las películas que veían. A veces incluso sobre el futuro, con cautela, sin planes concretos, pero con todo. Una noche, mientras estaban sentados en la terraza de su casa viendo la puesta de sol, Adalberto dijo de repente, «Creo que deberíamos hacer una fiesta por tu cumpleaños». Marisol lo miró sorprendida. ¿Una fiesta? Hace años que no hacemos una fiesta. Exactamente. Es hora de cambiar eso. Cumples 36 años, no es una fecha redonda, pero sigue siendo motivo de celebración. Podríamos invitar a algunos colegas, a algunos amigos. Nada grandioso, solo una velada acogedora. Marisol se lo pensó un momento. La idea era tentadora. En los últimos años, sus cumpleaños habían pasado desapercibidos. A veces incluso se olvidaba de ellos hasta que recibía mensajes de felicitación de amigos y familiares. Y antes de eso, había fiestas ruidosas, risas, música, bailes hasta la madrugada, cuando su relación con Adalberto aún estaba llena de amor y pasión. «Sabes, es una buena idea», dijo finalmente. «Hagamos una fiesta, solo una pequeña, 15 o 20 personas, no más». Adalberto sonrió y le cogió la mano. «Claro, será como tú quieras. Este es tu día». Había algo en sus ojos, algo que Marisol no había visto en mucho tiempo. Ternura. ¿Amor? No estaba segura, pero le dio la esperanza de que tal vez el incidente del robo había hecho que Adalberto reconsiderara sus prioridades y su actitud hacia ella y su matrimonio. El lunes empezó inusualmente animado. Cuando Marisol entró en el edificio Mejicor, enseguida percibió el ambiente de excitación y curiosidad que suele acompañar a la llegada de algo o alguien nuevo. En el ascensor, oyó un fragmento de conversación entre dos empleadas del departamento de marketing. Dicen que trabajaba para una gran empresa internacional en Ciudad de México. Tan joven, y ya subdirectora del departamento, Marisol no le dio mucha importancia. En Mejicor, los rumores se propagan con rapidez, pero rara vez coinciden con la realidad. Sin embargo, cuando entró en su despacho, se llevó una sorpresa. Sobre la mesa, había una nota de Octavio Uriostegui, pidiéndole que pasara por allí lo antes posible. Octavio no solía citar a los empleados en su despacho sin un acuerdo previo, y eso alarmó un poco a Marisol. ¿Acaso sospechaba algo de las maquinaciones de Adalberto? ¿O tenía algo que ver con su trabajo? El último proyecto para reorganizar la estructura del Departamento de Recursos Humanos había sido complicado, y no todo el mundo estaba contento con sus decisiones. Llamó a la puerta del despacho de Octavio y, al oír su «Adelante», entró. El despacho de Octavio siempre le había impresionado.
espacioso, con grandes ventanales que daban a las montañas, con muebles caros pero sobrios. Todo en él hablaba del poder y el éxito de su dueño. Octavio estaba sentado ante su enorme escritorio, pero no estaba solo. A su lado había una joven a la que Marisol no había visto nunca. Era alta, esbelta, con el pelo negro brillante recogido en una elegante coleta y unos rasgos faciales brillantes y expresivos. Llevaba un traje de negocios de corte impecable, que realzaba su figura sin resultar llamativo. «Ah, Marisol, pasa». Octavio se levantó y le indicó que se sentara. «Quería presentarte a nuestra nueva empleada. Ella es Nieves Ochotorena. Trabajará como adjunta de Adalberto en el departamento financiero». Marisol se sintió aliviada. Así que la llamada no tenía nada que ver con las maquinaciones de su marido. Sonrió y le tendió la mano. «Encantada de conocerte, Nieves. Soy Marisol Iturralde, directora de Recursos Humanos». Nieves respondió con un firme apretón de manos y una sonrisa que iluminó su rostro. «Encantada de conocerte, Marisol. Me han hablado muy bien de tu trabajo. Dicen que eres la mejor persona de recursos humanos de la región». Su voz era grave y melódica, con un ligero acento que la delataba como oriunda de las regiones más meridionales de México. «Eso es una exageración», respondió Marisol con modestia, pero aún así se sintió halagada. «Es que llevo mucho tiempo trabajando en este campo». «Nieves se mudó con nosotros desde Ciudad de México», dijo Octavio, sentándose de nuevo a la mesa. «Trabajaba en Global Finance, una de las principales firmas financieras del país. Estamos muy contentos de que haya querido cambiar la bulliciosa capital por nuestro tranquilo pueblecito». «Ciudad de México es preciosa, pero demasiado ajetreada para mí», dijo Nieves con una sonrisa. «Siempre he soñado con vivir en un pueblo pequeño, más cerca de la naturaleza, de la gente de verdad. ¿Y por qué elegiste Tenochtitlán en concreto?», preguntó Marisol, sintiendo una ligera incredulidad. Tenochtitlán no era una ciudad especial que atraía a la gente de la capital. «Oh, es una larga historia», pensó Nieves un momento. «Digamos que tuve motivos personales. Además, había oído hablar bien de Mejicor y del señor Uriostegui como líder. Era una oportunidad que no podía dejar pasar». Octavio pareció complacido con su respuesta. «Bueno, en fin, nos alegramos de tenerte con nosotros, Nieves. Marisol, te he pedido que vengas porque quiero que le enseñes a Nieves el edificio, presentarte a tus compañeros y explicarle nuestras políticas y procedimientos. Por supuesto, Adalberto la pondrá al día sobre el departamento financiero, pero creo que sería más fácil para una mujer ponerse al día con la ayuda de otra mujer, especialmente una tan experimentada como tú». «Por supuesto, estaré encantada de ayudar». Marisol condujo a Nieves por el edificio de la empresa, mostrándole los principales departamentos, la sala de descanso y el comedor. Nieves escuchaba atentamente, haciendo preguntas pertinentes y memorizando los nombres de todos los empleados que Marisol les presentaba. «Y aquí está el departamento financiero», dijo Marisol, deteniéndose ante una puerta de cristal al final del pasillo. «Aquí trabaja mi marido, Adalberto. Será su supervisor inmediato». Nieves enarcó las cejas, sorprendida. «¿Tu marido? ¿Trabajáis en la misma empresa? Debe de ser muy práctico». «A veces», respondió Marisol con evasivas. La verdad es que trabajar con su marido en la misma empresa no era fácil. Tener que separar constantemente lo personal de lo profesional, asegurarse de que su relación no afectaba a los procesos de trabajo. Y ahora que sabía de sus maquinaciones, era aún más difícil. Entraron en el departamento. Varios empleados estaban sentados ante los ordenadores, inmersos en su trabajo. Adalberto estaba ante una pizarra con gráficos, explicando algo a dos jóvenes profesionales. Cuando se abrió la puerta, se giró y se quedó inmóvil un segundo al ver a Marisol con un desconocido. «Adalberto, esta es Nieves Ochotorena», le presentó Marisol. «Tu nueva ayudante. Octavio me pidió que le enseñara la empresa». Adalberto se recompuso rápidamente y se adelantó con la mano extendida. «Encantado de conocerte, Nieves. Bienvenida al equipo. Espero que Marisol ya te haya hablado de nuestra empresa». «Sí, y estoy impresionada», respondió Nieves estrechándole la mano. «Una empresa tan pequeña y tantos logros. Eso habla de un buen liderazgo». Marisol notó que el apretón de manos duró un poco más de lo necesario, y algo en la sonrisa de Nieves cambió al volverse hacia Adalberto. Fue casi imperceptible. Una ligera inclinación de la cabeza, una mirada algo más abierta, una entonación más suave.
Bueno, os dejo, dijo Marisol, sintiéndose extrañamente tensa. Adalberto te pondrá al corriente de las cosas aquí. Si hay alguna duda sobre puntos administrativos, mi puerta está siempre abierta. Durante las 2 semanas siguientes, Nieves se integró rápidamente en la plantilla. No solo era competente, sino brillante. Sus ideas para racionalizar los procesos financieros impresionaron incluso al escéptico Octavio. Encontraba un lenguaje común con todo el mundo, desde la señora de la limpieza hasta los altos directivos. Siempre educada, siempre dispuesta a ayudar, siempre con una sonrisa en la cara. Marisol también estaba impresionada. Nieves se pasaba a menudo por su despacho para consultar diversos temas, compartir ideas o simplemente charlar durante su pausa para comer. Hablaba de su vida en Ciudad de México, de su trabajo en una gran empresa, de sus motivos para trasladarse a la provincia. Y aunque a Marisol algunos detalles de sus historias le parecían un poco vagos, en general Nieves daba la impresión de ser una persona abierta y sincera. «Sabes, me alegro mucho de haberte conocido», dijo Nieves un día que estaban almorzando en una cafetería cercana a la oficina. «Es tan difícil hacer amigos de verdad en una ciudad nueva, sobre todo a mi edad». «¿Y cuántos años tienes tú?», preguntó Marisol, dándose cuenta de repente de que no sabía la edad exacta de Nieves. Parecía tener unos 30 años, pero podría ser menos. Su aspecto bien cuidado hacía difícil hacer una valoración precisa. 28, respondió Nieves con una leve sonrisa. Aunque mucha gente cree que soy mayor por mi posición. 28. 10 años más joven que Adalberto, pensó Marisol, y el pensamiento la incomodó de repente. Estás preciosa, dijo Marisol con sinceridad, y ya has conseguido mucho para tu edad. Gracias. Nieves se sonrojó ligeramente. Pero a veces siento que me estoy perdiendo algo importante. Ya sabes, mientras estás construyendo una carrera, no hay tiempo para una vida personal. Ni siquiera tengo novio, y mucho menos marido e hijos. Suspiró y añadió, tú y Adalberto, en cambio, tenéis suerte. No solo os habéis encontrado, sino que trabajáis juntos, siempre cerca. Es muy romántico. Marisol casi se atraganta con el café. ¿Romántico? Los últimos años de su matrimonio habían sido de todo menos románticos. Sí, las cosas habían mejorado en las últimas semanas, pero era más una tregua que una reavivación de la pasión. Bueno, eso tiene sus retos, respondió ella con cautela. No siempre es fácil separar el trabajo de la vida personal. Ah, lo entiendo, se apresuró a decir Nieves. Pero aún así, es muy agradable tener cerca a alguien que realmente entiende por lo que pasas en el trabajo. La primera vez que Marisol notó algo inusual fue un viernes, aproximadamente un mes después de que Nieves se presentara en Mexicor. Estaba trabajando hasta tarde terminando un informe trimestral y decidió pasar por casa de su marido para volver juntos. Al acercarse al departamento financiero, oyó risas. Una femenina tintineante y otra masculina más grave. La puerta del departamento estaba entreabierta y Marisol vio a Adalberto y Nieves sentados ante un ordenador. Estaban mirando algo en la pantalla, y Nieves, riendo, le dio un ligero codazo en el hombro a Adalberto. Él sonreía, una sonrisa abierta y despreocupada que Marisol no había visto en mucho tiempo. Marisol se quedó un segundo mirándoles. Luego se retiró en silencio y volvió a su despacho. Allí recogió sus cosas y envió un mensaje a Adalberto diciéndole que ya se había marchado a casa después de sentir una migraña. La escena nunca se le olvidó. No tenía nada de malo. Compañeros trabajando juntos, bromeando, riendo, era normal. Pero entonces, ¿por qué Marisol se sentía tan angustiada? Adalberto llegó tarde a casa, sobre las 9 de la noche. Marisol se sentó en el salón, fingiendo leer un libro. «¿Cómo va tu migraña?», le preguntó, besándole la mejilla. «Mejor», mintió. «Me tomé una pastilla y me tumbé un rato». «Hiciste bien en irte a casa», dijo Adalberto, quitándose la chaqueta. «No hay razón para sufrir en el trabajo cuando no te sientes bien». Se dirigió a la cocina y abrió la nevera. «¿Has cenado?». «No, no tenía apetito». «Yo tampoco he comido todavía. ¿Pedimos algo?». «No tengo ganas de cocinar». «Vamos», aceptó Marisol, cerrando el libro. «Hoy llegas tarde». «Sí, tenía que terminar un análisis para Octavio. Nieves y yo nos quedamos hasta tarde». Así que era eso. Nieves y yo. No he estado trabajando, sino Nieves y yo. «Es muy servicial», continuó Adalberto, sin percatarse de la tensión de Marisol.
Una chica lista, capta las cosas al vuelo, ¿sabes? Nos ha sugerido un nuevo sistema de contabilidad de costes que podría reducir considerablemente nuestros gastos de contabilidad. Muy interesante, respondió Marisol secamente. Parece que es capaz de hacer muchas cosas a la vez. Adalberto se dio cuenta por fin de su tono y la miró sorprendido. ¿Le pasa algo? No, no pasa nada, se levantó Marisol. Solo estoy cansada. Pide la cena y voy a darme una ducha. En el cuarto de baño permaneció largo rato bajo los chorros de agua caliente, tratando de disipar su creciente ansiedad. No tenía derecho a estar celosa. Entre Adalberto y Nieves no había nada más que una relación de trabajo. Y sin embargo, esa facilidad con la que charlaban, esa facilidad de la que ella carecía en la relación con su marido. Cuando regresó al salón, Adalberto ya estaba colocando en la mesa recipientes con comida de un restaurante local. «Pedí tus enchiladas favoritas», dijo con una sonrisa. «Y guacamole, y por supuesto mariscos para ti». Marisol sintió un pinchazo de conciencia. Se acordaba de sus platos favoritos. Se preocupaba por ella. Tal vez solo estaba alterada por unos episodios sin importancia. Cenaron, hablando de trabajo, de planes para el fin de semana, de la próxima fiesta de cumpleaños de Marisol. Todo parecía normal. Y sin embargo, en algún lugar de su interior, una preocupación no la dejaba marchar. El siguiente incidente ocurrió el martes. Marisol caminaba por el pasillo y oyó la voz de Adalberto desde el salón. «Tienes que venir con nosotros este fin de semana. A Marisol le encantaría». Ella aminoró el paso, tratando de no hacer ruido. «¿Estás segura?» Era la voz de Nieves. «No quiero molestar. Es un viaje familiar». «¿Qué viaje familiar? Vamos a ir al lago con amigos, a nadar, a asar carne. Cuanta más gente, más diversión». Marisol frunció el ceño. Efectivamente estaban planeando una excursión al lago para el próximo fin de semana, con Ernesto, su mujer y un par de amigos más. Pero Adalberto no había hablado con ella de la invitación de Nieves. «Bueno, si insistes». La voz de Nieves sonó coqueta. «Insisto», se escuchó una sonrisa en la voz de Adalberto. «Además, necesitas descansar. Has trabajado demasiado». «Mira quién habla». Nieves se rió. «Me parece que vives en una oficina». «Antes sí, pero ahora con tu ayuda puedo permitirme volver a casa a tiempo». Encantado de serle útil, no solo a su empresa, sino también a su mujer. Marisol sintió que algo en su interior se contraía. Pasó rápidamente por delante de la sala común. No quería que la vieran espiando. No había podido concentrarse en su trabajo en todo el día. Por la noche, mientras ella y Adalberto volvían a casa en el coche, preguntó como de pasada: «Por cierto, ¿quién más viene al lago con nosotros este fin de semana?» «Ernesto y Clara, Raúl y su nueva novia», respondió Adalberto sin apartar los ojos de la carretera. También pensaba invitar a Nieves. Es nueva en la ciudad, le vendría bien conocer gente en un ambiente informal. «¿Y no pensaste que merecía la pena hablarlo antes conmigo?» Marisol intentó mantener la calma, pero la irritación iba creciendo en su interior. Adalberto la miró sorprendido. «¿Qué hay que discutir? Una persona más, una menos. ¿Cuál es la diferencia?» «La diferencia es que este es nuestro viaje con amigos, no un evento corporativo. No tenemos que invitar a nuestros colegas». Adalberto frunció el ceño. «No veo cuál es el problema. Nieves es una buena persona. Tú mismo has dicho que te cae bien. ¿Qué hay de malo en invitarla?» «No se trata de Nieves», objetó Marisol, sintiendo que su irritación se convertía en enfado. «Se trata de que tomas decisiones sin consultarme, como si mi opinión no importara». «Ahora exageras», Adalberto negó con la cabeza. «Se trata de una simple invitación a un picnic, no de la decisión de comprar una casa o mudarse a otra ciudad». «Para mí es importante». «Bien», suspiró. «Si tanto te molesta, le diré a Nieves que ha habido un cambio de planes». «No, eso va a quedar raro ahora, ya que la has invitado. Que venga». Condujeron el resto del trayecto en silencio. Marisol miraba por la ventanilla las casas y los árboles que pasaban a toda velocidad, intentando averiguar por qué le había dolido tanto la invitación. ¿Realmente estaba celosa de la joven colega de su marido? Parecía ridículo e indigno. Y sin embargo, algo en la forma en que Adalberto hablaba de Nieves, en la forma en que la miraba, inquietaba el alma de Marisol. El fin de semana en el lago había sido aparentemente tranquilo,
pero Marisol no podía relajarse. Observaba a Nieves, que aparecía con un bañador abierto mostrando su impecable figura, y las reacciones de los hombres, incluido Adalberto. Vio cómo Nieves se reía de sus bromas, cómo charlaban despreocupadamente sentados en la playa mientras los demás hacían una barbacoa. ¿Te apetece darte un baño?, preguntó Clara, la mujer de Ernesto, acercándose a Marisol, que estaba sentada bajo una sombrilla fingiendo leer un libro. Más tarde, tal vez, respondió Marisol. No quiero quemarme. Clara miró hacia Adalberto y Nieves, y luego de nuevo a Marisol. Es impresionante, ¿verdad? Esta chica nueva. Sí, Nieves es una empleada muy competente. No me refiero a eso. Clara bajó la voz. Es guapa, y joven, y parece interesada en tu marido. Marisol levantó bruscamente la vista de su libro. ¿Qué quieres decir? Oh, vamos. Clara hizo un gesto con la mano. Ya ves cómo lo mira, cómo encuentra una excusa para tocarlo. Coqueteo clásico. Solo son colegas. Por supuesto, sonrió Clara con escepticismo. Y Ernesto no es más que un colega para esa secretaria del departamento jurídico que no para de encontrar una excusa para soltarle preguntas. Marisol sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. ¿Ernesto tiene una aventura con la secretaria? No, porque detecté el peligro a tiempo y tomé medidas. Clara se inclinó más cerca. Hazme caso, Marisol. Los hombres son débiles ante las bellezas jóvenes que los miran con admiración, sobre todo cuando esos hombres están en la edad en la que empiezan a dudar de su atractivo. No le des a esta Nieves la más mínima oportunidad. Con esas palabras, Clara se alejó, dejando a Marisol aún más confusa. Volvió a mirar a Adalberto y a Nieves. Estaban de pie al borde del agua, y Nieves señalaba algo hacia el lago, mientras Adalberto se inclinaba, casi tocándole el hombro con el suyo. En casa, después del viaje, Marisol decidió hablar con su marido. Mientras él se duchaba, ella se sentó en la cama, recapacitando. ¿Cómo empezar una conversación así? ¿Cómo decirle a su marido que su relación con su colega le parecía inaceptable sin parecer celosa o insegura? Cuando Adalberto salió del baño, ella respiró hondo y dijo, «Tenemos que hablar». Él la miró con ligera preocupación. «Suena serio. ¿Te pasa algo?» «Quiero hablar de Nieves». Adalberto frunció el ceño. «¿Sobre Nieves? ¿Qué pasa con ella?» Creo que está flirteando contigo». Se quedó helado un segundo y luego se rió. «¡Qué tontería! Solo está siendo amistosa». ¿Amigable? Adalberto, ella encuentra cualquier excusa para tocarte. Se ríe de todos tus chistes, te mira con adoración. Eso no es simpatía, eso es coqueteo. Adalberto negó con la cabeza. Exageras. Nieves actúa así con todo el mundo, es su forma de hablar. No, con todo el mundo no. Ni con Ernesto, ni con Raúl, ni con Octavio. Solo contigo. Marisol, estás viendo cosas que no son. Adalberto se sentó a su lado en la cama. Nieves es mi adjunta, trabajamos mucho juntos, tenemos una buena relación profesional, nada más. ¿Y a ti? ¿Te gusta? A Marisol le costó responder a esta pregunta. Como colega, sí, me gusta. Es inteligente, trabajadora, es fácil hablar con ella. Pero si me preguntas si me atrae como mujer, no. Tengo una mujer a la que quiero. Se inclinó y besó a Marisol. El beso fue tierno pero mecánico, como si Adalberto estuviera cumpliendo un ritual necesario. No tienes nada de qué preocuparte, dijo, separándose. No hay ni puede haber nada entre Nieves y yo. Marisol quiso creerle, realmente quería, pero algo en su interior le decía que no era del todo sincero, o quizás aún no se había dado cuenta de sus propios sentimientos. Vale, dijo finalmente. Siento esta conversación. Supongo que realmente estoy siendo demasiado imaginativa. Está bien. Adalberto le acarició la mejilla. Lo comprendo. Pero de verdad no tienes nada de qué preocuparte. Al día siguiente, Marisol decidió hablar ella misma con Nieves. La invitó a comer en una pequeña cafetería cercana a la oficina, donde eran las únicas visitantes. Gracias por la invitación, dijo Nieves mientras ocupaban una mesa junto a la ventana. Me ha gustado mucho la excursión al lago. Tienes unos amigos maravillosos. Me alegro de que lo disfrutaras. Marisol intentó sonar despreocupada, pero notaba cómo se le tensaban los hombros. Nieves, quería hablar contigo de una cosa. Por supuesto, sonrió Nieves. Siempre estoy abierta a la conversación. Marisol respiró hondo.
Tiene que ver con tu relación con Adalberto. La sonrisa de Nieves se desvaneció un poco. ¿Mi relación con Adalberto? ¿Qué les pasa? Me parece, creo que le estás prestando demasiada atención, algo más que interés profesional. Nieves parecía genuinamente sorprendida. Marisol, lo has entendido todo mal. Adalberto es mi jefe y mentor. Le admiro como profesional, respeto su experiencia, pero nada más. He visto cómo flirteas con él, Nieves, cómo le miras, cómo buscas una excusa para tocarle. Es solo mi forma de hablar, Nieves negó con la cabeza. Soy así con todo el mundo. Vengo del sur, tendemos a ser táctiles, emocionales. Si te parece inapropiado, intentaré ser más reservada. Parecía tan sincera, tan preocupada por haber ofendido involuntariamente a Marisol, que se sintió tonta. Lo siento, dijo Marisol bajando los ojos. Supongo que estoy siendo demasiado imaginativa. Es que Adalberto y yo estamos pasando por una mala racha en nuestra relación, y probablemente estoy viendo una amenaza donde no la hay. Nieves se estiró al otro lado de la mesa y cubrió la mano de Marisol con la suya. Lo comprendo, y lo último que querría es causar problemas en vuestro matrimonio. Adalberto es un hombre muy bueno y te quiere, ya lo veo. Marisol sonrió débilmente, aunque en el fondo dudaba de la última afirmación de Nieves. ¿Cuándo había sido la última vez que Adalberto le había dicho que la quería? ¿Cuándo la había mirado como miraba a Nieves, con interés, con admiración? Gracias por entenderlo, dijo ella. Y te pido disculpas por esta conversación tan incómoda. No te disculpes, Nieves le apretó la mano. Eso es lo que hacen los amigos, hablarse con sinceridad. Y espero que seamos amigas de verdad, Marisol. El resto de la comida transcurrió en amistosa conversación. Nieves habló de sus planes de futuro, de su deseo de fundar algún día su propia consultora. Marisol hablaba de su trabajo, de los proyectos que tenía entre manos. Por fuera todo parecía normal, pero por dentro Marisol seguía sintiéndose inquieta. Había algo en los ojos de Nieves, algo oculto tras su sonrisa, que le hacía dudar de su sinceridad. Una noche, cuando Adalberto volvió a anunciar que llegaría tarde, Marisol decidió empezar a limpiar su dormitorio. Sacó del armario la vieja chaqueta de su marido, que hacía tiempo que no se ponía, para llevarla a la tintorería antes de donarla a la beneficencia. Al revisar sus bolsillos encontró un cheque del restaurante El Palacio, el lugar más caro y romántico de Tenochtitlan. La fecha del cheque era de hacía una semana, el día en que Adalberto había dicho que cenaría con unos clientes en La Fonda, un sencillo café de la ciudad. Marisol sintió que el corazón le latía más deprisa. El palacio no era un lugar para reuniones de negocios. Las parejas iban allí para citas, aniversarios de boda y proposiciones de matrimonio. El importe del cheque también era impresionante, claramente para dos con vino y postres caros. Se sentó en el borde de la cama, aferrada al cheque, y sintió que su mundo se derrumbaba. Quizá hubiera una explicación sencilla. Tal vez el cliente había elegido este lugar por su cuenta. Quizás, pero todos esos quizás se hicieron añicos ante la simple verdad que sentía con todo su ser. Adalberto le estaba mintiendo. Aquella noche no pudo dormir. Cuando su marido llegó a casa, olía a colonia cara, no de la que solía usar, y a un poco de vino. Se duchó y se tumbó a su lado, pensando que estaba dormida. Marisol se quedó quieta, escuchando cómo su respiración se volvía cada vez más uniforme y profunda, y sintió que se abría entre ellos un abismo que tal vez nunca volvería a cerrarse. El lunes, Marisol decidió actuar. Llegó a la oficina antes de lo habitual y consultó la agenda de Adalberto, que él solía dejar en el cajón de su escritorio. En la columna del almuerzo ponía reunión con proveedores, restaurante Los Arcos. A mediodía se acercó a su marido, que trabajaba frente al ordenador, inmerso en unos cálculos. ¿Almorzamos juntos?, preguntó con la sonrisa más natural de la que era capaz. Adalberto levantó los ojos hacia ella, y algo parecido al pánico relampagueó en ellos. Lo siento, cariño, no puedo. Tengo una reunión con los proveedores en Los Arcos. Es una pena, suspiró Marisol. Últimamente es muy raro que almorcemos juntos. Lo sé. Parecía genuinamente culpable. Te prometo que saldremos este fin de semana, solos tú y yo, como en los viejos tiempos. Ella sonrió y asintió. Me encantará. De vuelta a su despacho, Marisol paró un taxi. Pidió al conductor que la llevara al restaurante Los Arcos y la esperara mientras recogía un objeto olvidado.
El restaurante estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo con ventanas arqueadas. Marisol entró y miró a su alrededor. No había rastro de Adalberto ni de ningún vendedor por ninguna parte. Se acercó al maitre. «Disculpe, mi marido tiene una reunión con los vendedores. Adalberto Saencillo». El maitre comprobó su registro. «No, señora, no tenemos ninguna reserva a ese nombre para hoy». «¿Está seguro? ¿Quizá a nombre de la empresa Mejicor?» «No, señora. Hoy no hay reservas de Mejicor». Marisol le dio las gracias y se marchó. Sus sospechas se confirmaron. Adalberto le había mentido. ¿Pero dónde estaba? ¿Con quién? Subió a un taxi y, obedeciendo a un impulso repentino, le dijo al conductor: «El palacio, por favor». El palacio estaba situado en la parte más pintoresca de la ciudad, en una colina que dominaba el valle. Era un edificio antiguo, propiedad de un rico terrateniente, pero ahora convertido en un excelente restaurante. Marisol deseaba a menudo que Adalberto la trajera aquí por su aniversario de boda o su cumpleaños, pero él siempre encontraba excusas. Demasiado caro, demasiado ostentoso, demasiado lejos de casa. El taxi paró delante del restaurante. Marisol pidió al conductor que esperara y entró. El restaurante estaba lleno hasta la mitad. No había mucha gente a la hora de comer entre semana. Miró a su alrededor y se quedó helada. Adalberto y Nieves estaban sentados en la esquina más alejada de la sala, en una mesa junto a la ventana que daba al valle. Sus manos se tocaban sobre la mesa y se miraban con tanta ternura, con tanta franca adoración, que a Marisol se le cortó la respiración. Adalberto se inclinó hacia Nieves y le dijo algo. Ella se rió y le acarició la mejilla, un gesto íntimo que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Marisol sintió que las piernas se le ponían de algodón. El camarero se le acercó con una pregunta, pero ella no pudo oír lo que decía. Se dio la vuelta y salió rápidamente del restaurante, casi trotando por las escaleras y hasta un taxi. «A la oficina, por favor», dijo con voz temblorosa. Durante todo el trayecto se quedó mirando por la ventanilla, incapaz de ver nada a su alrededor. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Por qué Adalberto había elegido a Nieves en vez de a ella? ¿Qué había hecho mal? ¿Qué hacer ahora? De vuelta a la oficina, se encerró en su despacho e intentó concentrarse en su trabajo, pero los números y las letras se desdibujaban ante sus ojos. Cuando Adalberto llamó a su puerta una hora más tarde, apenas pudo contenerse para no gritar. «Hola», dijo él, entrando con una sonrisa. «¿Qué tal la comida?» «Bien», respondió ella sin apartar los ojos del ordenador. «¿Y tu reunión con los vendedores?» «Productiva». Se sentó en el borde de su escritorio. «Creo que podremos reducir significativamente nuestros costes de materias primas el próximo trimestre». Una mentira tan fácil, tan casual. ¿Cuánto tiempo llevaba mintiéndole? ¿Y sobre cuántas cosas además de este almuerzo? «Genial», seguía sin mirarle. «Lo siento, tengo mucho trabajo. ¿Podemos hablar más tarde?» Él parecía un poco desconcertado por su frialdad, pero asintió. «Claro, nos vemos esta noche». Cuando se marchó, Marisol se cubrió la cara con las manos y respiró hondo, intentando lidiar con el dolor y la rabia que la desgarraban por dentro. Pasaron los días, y Marisol siguió observando, reuniendo cada vez más pruebas del engaño de Adalberto. Sus retrasos laborales siempre coincidían con la ausencia de Nieves en la oficina. Empezó a prestar más atención a su aspecto. Se compró ropa nueva, empezó a ir más a menudo a la peluquería. Incluso se apuntó a un gimnasio. En el trabajo, él y Nieves se comportaban con profesionalidad, pero Marisol se fijaba ahora en esas miradas secretas, esos roces casuales, esos intercambios de sonrisas cuando creían que nadie los veía. En casa, Adalberto se mostraba distante y distraído. Podía pasarse horas sentado mirando la televisión, sin oír lo que ella decía. A veces ella captaba su mirada pensativa, como si la estuviera evaluando, comparándola con otra persona, y cada vez eso le rompía el corazón. Una noche que no podía dormir, Marisol oyó vibrar suavemente el teléfono de Adalberto. Eran las 3 de la madrugada. ¿Quién podría estar enviándole un mensaje a esas horas? Su marido dormía a su lado, con la respiración profunda y uniforme. Cogió el teléfono con cuidado y vio el mensaje en la pantalla de bloqueo. «Te echo de menos, no puedo esperar a mañana. N. Nieves». Marisol volvió a colgar el teléfono, sintiendo que las lágrimas le escocían los ojos. Ya no tenía sentido negar lo evidente. Su marido tenía una aventura con una joven colega.
Y por lo que parecía, no se trataba solo de una relación física, sino también emocional. Se levantó de la cama en silencio, fue al baño y abrió el grifo para que Adalberto no oyera sus sollozos. Sentada en el frío suelo de baldosas, lloró su matrimonio, sus sueños rotos, su corazón roto. Poco antes de su cumpleaños, Marisol recibió una prueba definitiva e irrefutable. Se quedó hasta tarde en la oficina, trabajando en el informe anual de personal. La mayor parte del personal ya se había marchado y el edificio estaba silencioso y casi vacío. Cuando terminó, decidió pasarse por el despacho de Adalberto, que había dicho que también llegaría tarde para terminar unos cálculos. La puerta del departamento financiero estaba entreabierta y se oían voces detrás de ella. Marisol se acercó y vio una escena que quedó grabada para siempre en su memoria. Adalberto estaba de pie ante su mesa y Nieves frente a él, con las manos entrelazadas. Se inclinó hacia ella y la besó. No un beso amistoso en la mejilla, sino un beso largo y apasionado en los labios. Nieves le rodeó el cuello con los brazos, apretando todo su cuerpo contra él. Marisol se quedó inmóvil, incapaz de moverse o pronunciar palabra. Observó cómo su marido besaba a la otra mujer y sintió que algo moría en su interior. Finalmente, con toda su voluntad en un puño, retrocedió en silencio y caminó rápidamente hacia la salida, rezando para que no oyeran sus pasos. En el coche, no podía dejar de temblar. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no hizo ningún ruido. Le parecía que si empezaba a llorar de verdad, nunca podría parar. En casa, preparó mecánicamente la cena, puso la mesa y encendió la televisión para llenar el silencio. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer a continuación. Enfrentarse ahora, cuando las emociones estaban a flor de piel, podría tener consecuencias imprevisibles. Cuando Adalberto llegó a casa 3 horas después, se obligó a sonreír y a preguntarle cómo le había ido el día. Habló de trabajo, de problemas con los proveedores, del nuevo proyecto que estaban empezando. Ni una palabra sobre Nieves, ni un indicio de que acababa de estar con ella, de besarla, quizá de hacer el amor. Mentía de forma tan convincente, tan natural, que Marisol casi empezó a dudar de lo que estaba viendo. Pero sabía la verdad, y ahora tenía que decidir qué hacer con esa verdad. Al día siguiente, llamó a su mejor amiga, Silvana Quiroga, y le propuso quedar después del trabajo. Silvana era la única persona en la que Marisol podía confiar plenamente. Eran amigas desde la universidad, y Silvana conocía a Adalberto desde hacía tanto tiempo como la propia Marisol. Quedaron en un pequeño café a las afueras de la ciudad, donde no había riesgo de cruzarse con ninguno de sus colegas o conocidos. Silvana estaba impecable, como siempre. Corte de pelo elegante, ropa de moda, maquillaje perfecto. A diferencia de Marisol, que se casó inmediatamente después de la universidad, Silvana prefería su carrera a su vida personal. Era una abogada de éxito, especializada en derecho mercantil y tenía su propio bufete. «Tienes un aspecto horrible», dijo Silvana, en lugar de saludar, mirando atentamente a su amiga. «¿Qué te pasa?» Marisol intentó sonreír, pero sus labios no obedecían. «Adalberto me engaña». Silvana no pareció sorprendida. ¿Con Nieves? Marisol estaba ahora sorprendida. ¿Lo sabías? No, pero vi cómo le miraba en la fiesta de empresa, y cómo él la miraba a ella. Era obvio que había algo entre ellos, o a punto de empezar. ¿Por qué no me lo dijiste? Marisol sonaba resentida en su voz. ¿Qué habría cambiado? ¿Habrías creído en mi palabra? ¿O habrías decidido que estaba exagerando, inventándome cosas, entrometiéndome en tu vida? Marisol bajó los ojos. Silvana tenía razón. No lo creería hasta que lo viera con sus propios ojos. Los vi besándose en la oficina, dijo en voz baja. Anoche. No sabían que yo estaba allí. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Marisol negó con la cabeza. Estoy tan confundida, Silvana. Ni siquiera sé lo que siento. Rabia, dolor, frustración. Todo a la vez. ¿Vas a hablar con él? No lo sé. Por un lado quiero gritarle, decirle todo lo que pienso sobre su traición. Por otro, tengo miedo de que si empiezo esta conversación, no haya vuelta atrás. Nuestro matrimonio terminará. ¿Y tú quieres salvar este matrimonio? Silvana la miró con mirada penetrante. Después de todo lo que ha hecho, se preguntó Marisol. ¿Quería salvar un matrimonio con un hombre que la engañaba, le mentía, la traicionaba?
¿Un hombre que miraba a otra mujer con una ternura que ella no había mirado en mucho tiempo? No lo sé, dijo finalmente. Llevamos 10 años juntos, Silvana. No es fácil tachar eso. Pero él ya te tachó cuando empezó esta aventura, dijo Silvana con rigidez. Marisol, sé que le quieres, pero a veces el amor no es razón suficiente para seguir en una relación que hace daño. ¿Y si es solo un enamoramiento? ¿Una debilidad temporal? ¿Y si recapacita? ¿Puedes perdonar? ¿Puedes olvidar lo que viste? ¿Puedes volver a confiar en él? Eran preguntas para las que Marisol no tenía respuesta. Cogió su taza de café, pero no se lo bebió. Le temblaban demasiado las manos. Se acerca mi cumpleaños, dijo, cambiando de tema. Adalberto está preparando una fiesta. Quiere invitar a amigos, colegas. Irónico, ¿no? Me engaña, pero quiere dar una fiesta en mi honor. Tal vez está impulsado por la culpa, sugirió Silvana, o solo quiere mantener la apariencia de un matrimonio normal. ¿Vas a ir a esa fiesta? ¿Qué me queda por hacer? ¿Cancelarlo todo y anunciar a todo el mundo que mi marido es un mentiroso y un infiel? Silvana pensó un momento. Quizá la fiesta sea la oportunidad adecuada. ¿Para qué? Para una confrontación, para que todos se enteren de la verdad, incluida su preciosa Nieves. Marisol negó con la cabeza. No quiero un escándalo público, Silvana. No solo le humillaría a él, sino también a mí. Pues habla con él antes de la fiesta. Dile lo que sabes. A ver cómo reacciona. Tal vez lo niegue todo. Tal vez lo admita y se disculpe. Tal vez diga que la ama y que quiere el divorcio. Al menos sabrás a qué atenerte en lugar de vivir en esta incertidumbre. Las palabras de Silvana tenían sentido. La incertidumbre era la peor parte de esta situación. No saber qué estaba pasando, cómo se sentía realmente Adalberto, cuáles eran sus planes. Tienes razón, dijo finalmente Marisol. Hablaré con él antes de la fiesta, quizá el día de su cumpleaños, antes de que lleguen los invitados. Y entonces decidiré qué hacer a continuación. Silvana le cubrió la mano con la suya. Decidas lo que decidas, te apoyaré. Estoy de tu lado siempre. Gracias. Marisol apretó la mano de su amiga agradecida. No sé qué haría sin ti. Eres más fuerte de lo que crees, Marisol. Saldrás de esta, pase lo que pase. Al salir del café, Marisol se sintió un poco mejor. Hablar con Silvana no había resuelto sus problemas, pero al menos ahora tenía un plan de acción. Hablaría con Adalberto, escucharía su versión de la historia, y solo entonces tomaría una decisión sobre el futuro de su matrimonio. Al volver a casa, Marisol encontró a Adalberto en la cocina. Estaba preparando la cena, algo que hacía mucho tiempo que no hacía. «Hola», le dijo al entrar. «He decidido preparar tu plato favorito, chili con carne». «Gracias», respondió ella, intentando que su voz sonara normal. «¿Ha pasado algo especial?» «No, solo pensé que te gustaría. Últimamente pareces cansada». Quiso decir, «Me pregunto por qué. Quizá porque mi marido me engaña con una compañera de trabajo y tengo que verlos a los dos todos los días y fingir que no pasa nada». Pero en lugar de eso se limitó a asentir. «Sí, es mucho trabajo». «¿Tal vez deberías tomarte unas vacaciones después de tu cumpleaños?», le sugirió. «Unos días libres te vendrían bien». «Tal vez». Ella se sentó a la mesa, observándole moverse por la cocina. ¿Cuántas veces habían cocinado juntos aquí, bromeando, hablando, planeando el futuro? Y ahora lo miraba y veía a un extraño. «Hablando de cumpleaños», dijo Adalberto removiendo la salsa. «Encargué una tarta en esa pastelería que te gusta y envié invitaciones a todos los que querías ver». «¿Y Nieves?». La pregunta le salió antes de que pudiera pensar. Adalberto se tensó, pero se recompuso rápidamente. «Sí, y a ella también. Ella forma parte de nuestro colectivo». «Por supuesto», Marisol intentó sonreír. «Sería raro no invitarla solo a ella». «Exacto», asintió aliviado. «Me alegro de que lo entiendas». «Oh, entiendo muchas cosas, Adalberto, más de las que crees». Le lanzó una rápida mirada, pero ella ya se había vuelto hacia la ventana, fingiendo mirar fuera. La cena transcurrió en un tenso silencio. Adalberto intentó entablar conversación varias veces, pero las respuestas de Marisol eran monosilábicas y la conversación no fluía. Después de cenar, ella dijo que le dolía la cabeza y se fue al dormitorio, dejándole a él la tarea de recoger la mesa, algo de lo que él se habría quejado antes, pero que hoy aceptó sin rechistar.
Tumbada en la cama, Marisol pensó en su próximo cumpleaños. Cumpliría 36 años, no era una gran edad, pero sí suficiente para reflexionar sobre lo que había hecho en la vida, lo que había conseguido y hacia dónde se dirigía. Antes había soñado con una gran familia, con una casa junto al mar, con su propio negocio. En algún momento, todos esos sueños se diluyeron en la vida cotidiana, en compromisos, en intentar salvar un matrimonio que, como se vio, no merecía la pena salvar. ¿Qué le esperaba a los 36? ¿Un divorcio? ¿Un nuevo comienzo? ¿La soledad? ¿O tal vez el perdón y un intento de reconstruir lo que estaba roto? La mañana del cumpleaños de Marisol estaba nublada. Marisol se despertó temprano. El sueño era inquieto, intermitente. Adalberto seguía dormido, de espaldas a ella. Apenas habían hablado en los últimos días, como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Con cuidado, intentando no despertar a su marido, Marisol se levantó de la cama y fue a la cocina. Puso agua para el café y se acercó a la ventana. Su casa estaba en una pequeña colina, y desde la ventana de la cocina tenía una vista de casi todo el pueblo. Tejados grises, calles estrechas, una iglesia con un campanario en el centro. Antes, aquella vista la había llenado de calma y confianza. Ahora miraba la ciudad y solo sentía vacío. 36 años, media vida a sus espaldas. ¿Y qué tenía? Una carrera que hacía tiempo que había dejado de ser satisfactoria, un hogar que se había convertido en un extraño, un marido que la había traicionado. La cafetera emitió un pitido anunciando que el café estaba listo. Marisol se sirvió una taza y se sentó a la mesa. Hoy era el día en que por fin iba a hablar con Adalberto. Le diría que sabía lo de su aventura con Nieves, que los había visto juntos, que no podía ni quería seguir viviendo en una mentira. Oyó unos pasos. Adalberto entraba en la cocina, somnoliento, con el pelo revuelto, vestido con unos pantalones caseros y una camiseta. «Buenos días», dijo, reprimiendo un bostezo. «Feliz cumpleaños». «Gracias», respondió Marisol sin mirarle. Adalberto se acercó y la besó torpemente en la mejilla. «Te he preparado un regalo. ¿Quieres abrirlo ahora o esta noche, en la fiesta?» «Esta noche», respondió ella secamente. La idea de que él le comprara un regalo mientras seguía engañándola con Nieves le producía una amarga ironía. Adalberto se sirvió un café y se sentó frente a ella. «He encargado flores y entremeses. La tarta llegará a las 6. Los invitados llegarán a las 7. Tendremos tiempo de arreglarnos después del trabajo». Marisol asintió, sin apartar los ojos de su taza. ¿Cómo podía hablar de cosas tan mundanas cuando su matrimonio se desmoronaba ante sus ojos? «¿Estás bien?», preguntó Adalberto tras una pausa. «Has estado un poco distante estos días». Llegó el momento que había estado esperando y temiendo. El momento de la verdad. «No, Adalberto, no estoy bien», dijo Marisol lentamente, levantando los ojos y mirándole directamente. «Sé lo tuyo con Nieves». Adalberto se quedó helado, con la taza de café a medio camino de la boca. Una expresión de pánico apareció en su rostro, pero se recompuso rápidamente. «¿De qué estás hablando?», preguntó, tratando de fingir desconcierto. «No finjas», Marisol negó con la cabeza. «Os vi juntos, en el restaurante, en el despacho. Te vi besándola». Adalberto dejó la taza sobre la mesa. Sus manos temblaban ligeramente. «Marisol, escucha». «No, escucha tú», le interrumpió ella. «No voy a montar una escena, no voy a gritar ni a lanzar acusaciones. Solo quiero saber la verdad. ¿La quieres?». Adalberto bajó los ojos. No parecía culpable, sino más bien aliviado, como si se alegrara de que por fin se supiera el secreto. «Nosotros, al principio solo hablábamos. Ella me entendió. Escuchaba, interesada en mis pensamientos, mis ideas». ¿Y yo no estaba interesado? Había dolor en la voz de Marisol. «Estabas ocupado. Los dos hemos estado ocupados. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de verdad, Marisol? No sobre el trabajo, no sobre las minucias del día a día, sino sobre lo que de verdad importa. Sobre nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras esperanzas». Marisol quiso protestar, pero no pudo. En algo tenía razón. Hacía tiempo que su matrimonio se había convertido en una rutina, en un hábito. Vivían cerca el uno del otro, pero no juntos. «¿Y eso justifica el engaño?», preguntó ella. «No», suspiró Adalberto. «Nada justifica el engaño. Sé que lo que hice estuvo mal. Debería haber hablado contigo, haberte dicho lo que sentía. Pero yo
tenía miedo. Miedo de que no lo entendieras, de que me rechazaras. Y en cambio encontraste a alguien que no te rechazaría, terminó Marisol por él. Alguien joven, guapa, que te admira. No se trata de su aspecto, objetó Adalberto, pero sus ojos traicionaron la mentira. No mientas al menos ahora, dijo Marisol cansada. Claro que es por su físico también. Es joven, guapa, llena de energía. Todo lo que yo no tengo en mí. Tú también eres guapa, objetó débilmente. Pero no lo suficiente para retenerte. Marisol se levantó de la mesa. ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora que lo sé. Adalberto se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. No lo sé, admitió con sinceridad. No lo había planeado con tanta antelación. ¿La quieres? Guardó silencio durante mucho tiempo, demasiado. Y ese silencio fue una respuesta en sí mismo. Sí, dijo al fin. Creo que sí. Marisol sintió que algo se rompía en su interior. Una cosa era ser traicionado físicamente, un arrebato de pasión, una debilidad momentánea. Otra muy distinta era estar enamorado. Lo que sentía por Nieves no era solo enamoramiento. Era lo que una vez había sentido por ella, Marisol. ¿Quieres el divorcio?, preguntó sin rodeos. No quiero hacerte daño, respondió él con evasivas. Pero ya lo has hecho, Marisol negó con la cabeza. Esto no es lo que esperaba de la conversación de hoy, Adalberto. Pensé que lo negarías, que te disculparías, que pedirías perdón, pero tú ni siquiera intentas salvar nuestro matrimonio. ¿Ah, sí? La miró desafiante. ¿Quieres salvar un matrimonio en el que ambos somos desgraciados? ¿Un matrimonio que solo se sostiene por costumbre y conveniencia? Esas palabras golpearon a Marisol más fuerte que la admisión de adulterio, porque había algo de verdad en ellas. En efecto, su matrimonio hacía tiempo que había dejado de ser lo que una vez soñaron. No lo sé, respondió con sinceridad. No he pensado en ello de esa manera. Estaba demasiado ocupada intentando averiguar por qué mi marido me engañaba. Se miraron a través de la mesa, dos personas que una vez se habían amado más que a nada en el mundo, pero que ahora apenas se reconocían. ¿Y la fiesta?, preguntó Adalberto tras una larga pausa. ¿Quieres cancelarla? Marisol dudó. Cancelar ahora sería la solución más fácil, pero entonces tendría que dar explicaciones a sus amigos, a sus colegas, responder a preguntas. No estaba preparada para eso. Hoy no. No, dijo finalmente. Que sea una fiesta. Podemos fingir por una noche que todo está bien. Y mañana decidiremos qué hacer a continuación. Lo que tú digas, asintió Adalberto. ¿Y Nieves también estará? Marisol sintió que la ira aumentaba en su interior. ¿De verdad le estaba preguntando si podía llevar a su amante a la fiesta de cumpleaños de su mujer? No, dijo con firmeza. No irá. Llámala y dile que la fiesta se cancela. Para ella, se cancela. Adalberto asintió en silencio. Me voy a trabajar. Marisol se levantó de la mesa. Nos vemos esta noche. Salió de la cocina sin esperar su respuesta. El día de trabajo se hizo interminable. Marisol estaba sentada en su despacho, realizando mecánicamente las tareas rutinarias, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Los compañeros pasaban a felicitarla. Ella sonreía y les daba las gracias, pero todo estaba borroso. A la hora de comer vio a Nieves en el comedor. Estaba sentada sola y parecía disgustada. Al parecer, Adalberto ya le había comunicado que no estaba invitada a la fiesta. Por un segundo sus miradas se cruzaron y Marisol vio en los ojos de la joven no desafío ni triunfo, sino arrepentimiento, culpa. No podía asegurarlo. Cuando Marisol volvió a casa por la noche, vio que Adalberto ya lo había preparado todo. En el salón había mesas para la merienda, guirnaldas colgadas y en el centro, una gran tarta con la inscripción «Feliz cumpleaños, Marisol». Todo parecía perfecto, como sacado de una revista, y eso la enorgullecía aún más. Las flores llegaron hace una hora, dijo Adalberto, saliendo de la cocina con una copa de vino. Están en el dormitorio. Marisol asintió sin mirarlo. Voy a cambiarme. Los invitados no tardarán en llegar. En el dormitorio, un gran ramo de rosas, sus flores favoritas, yacía sobre la cama. Junto a él había una caja envuelta en papel de regalo con un lazo brillante. Un regalo de Adalberto. No tenía ganas de abrirla, no ahora, cuando cada gesto de él le parecía falso,
Cada muestra de preocupación un intento de enmendarse. Se duchó y se puso el vestido nuevo que había comprado especialmente para esta noche, uno azul oscuro con los hombros al aire. Adalberto había dicho una vez que ese color le sentaba especialmente bien. Me pregunto si le habría dicho algo parecido a Nieves. Terminada de maquillarse, Marisol bajó al salón. Adalberto estaba de pie junto a la ventana, mirando a la calle. Cuando oyó sus pasos, se giró y se quedó inmóvil un momento, mirándola con una expresión que Marisol no consiguió descifrar. «Estás preciosa», le dijo en voz baja. «Gracias», respondió ella, caminando junto a él hacia el bar. «Tomaré algo antes de que lleguen los invitados». Se sirvió una copa de vino tinto, sintiendo la mirada de Adalberto clavada en ella. ¿Qué veía él al mirarla? ¿Una esposa de la que se había desenamorado? ¿Un obstáculo para una nueva felicidad? ¿A un hombre al que había hecho daño? El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Los invitados empezaron a llegar. La fiesta estaba en su apogeo. El salón y la terraza contigua se llenan de gente, amigos, compañeros, vecinos. Todos felicitan a Marisol, le hacen regalos, brindan. Ella sonreía, daba las gracias, mantenía la conversación, pero se sentía como una actriz en una extraña obra de teatro, en la que todos, menos ella, desconocían el verdadero argumento. Adalberto interpretaba el papel del marido perfecto. Llenaba las copas de los invitados, contaba historias divertidas, cogía a Marisol de la mano mientras estaban uno al lado del otro. Nadie se daba cuenta de que hacía solo unas horas habían estado discutiendo la posibilidad de divorciarse. Octavio Uriostegui, el dueño de Mejicor, se acercó a Marisol con una copa de champán. «Feliz cumpleaños, cariño», le dijo besándola en la mejilla. «Estás radiante, como siempre». «Gracias, Octavio», sonrió Marisol. «Me alegro de que hayas podido venir. No me habría perdido la mejor fiesta de cumpleaños del jefe de contratación», le guiñó un ojo. «Por cierto, ¿dónde está Nieves? Creía que también iba a estar». Marisol se tensó. «¿Nieves? No sé. Seguro que tiene otros planes para esta noche». «Qué raro». Octavio frunció el ceño. Adalberto dijo que había invitado a todos los del departamento financiero. «Lo siento, Octavio. Tengo que comprobar los aperitivos». Marisol se apartó rápidamente, no queriendo continuar esta conversación. Encontró a Silvana en la terraza, hablando con Ernesto y su esposa Clara. «Marisol», Silvana la abrazó. «Una fiesta estupenda, y estás guapísima». «Gracias», sonrió Marisol, pero sabía que su amiga podía ver que la sonrisa no le llegaba a los ojos. «¿Hablaste con él?», preguntó Silvana en voz baja mientras Ernesto y Clara retrocedían hacia los demás invitados. «Sí», asintió Marisol. Se confesó. Dijo que la quería. Silvana le apretó la mano. «Ay, Marisol, lo siento mucho». «No pasa nada». Marisol se encogió de hombros. «Al menos ahora sé la verdad. Mañana decidiremos qué hacer a continuación». «Y esta noche darás una fiesta». Silvana sacudió la cabeza. «Eres más fuerte de lo que pensaba». «O simplemente una muy buena actriz», sonrió Marisol con amargura. En ese momento, Adalberto salió a la terraza con una copa de champán. Tenía un aspecto extraño, la cara enrojecida, los ojos un poco desenfocados. Estaba claro que había bebido más de la cuenta. «Señoras», se inclinó con exagerada galantería. «¿Qué estáis susurrando? ¿No es sobre mí? No te hagas ilusiones, Adalberto», replicó fríamente Silvana. «Hay temas más interesantes en el mundo». «Siempre tan punzante», rió él. «No me extraña que sigas soltera». «Adalberto», exclamó Marisol indignada. «Discúlpate con Silvana». «¿Por qué? ¿Por la verdad?», se encogió de hombros. «Está bien, lo siento, Silvana. Hoy no estoy en mi mejor momento». «Me he dado cuenta», replicó Silvana secamente. «Quizá deberías tomarte un café. Quizá deberías dejar de decirme lo que tengo que hacer en mi propia casa». Marisol pudo ver que la situación se estaba calentando. Adalberto nunca le había hablado a su amiga con tanta rudeza. El alcohol le había soltado la lengua. «Vamos adentro», dijo, tomando a su marido bajo el brazo. «Es hora de cortar la tarta». Se dejó llevar lejos de la terraza, pero su andar era inseguro, y sus ojos cada vez más turbios. «¿Cuánto has bebido?», preguntó Marisol en voz baja cuando entraron en el salón. «No lo suficiente», respondió él con una sonrisa irónica.
Desde luego, no lo suficiente para esta farsa. Adalberto, cálmate, siseó ella. Nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros superiores están aquí. Oh, lo sé, asintió. Todos se han reunido para desearte un feliz cumpleaños. Una Marisol perfecta, una esposa impecable, una gran empleada. Nadie sabe cómo eres en realidad. ¿Cómo soy realmente? Marisol sintió que la ira aumentaba en su interior. Fría, respondió sin vacilar. Calculadora. Siempre en control. Siempre tan acertada. ¿Sabes por qué me enamoré de Nieves? Porque me hace sentir vivo. Es apasionada, espontánea, real. Cada palabra golpeaba como una bofetada. Marisol dio un paso atrás, incapaz de creer lo que oía. ¿De verdad estaba diciendo esas cosas? ¿Aquí? ¿En su fiesta de cumpleaños? ¿Entre amigos comunes? Estás borracho. Fue todo lo que pudo decir. Vete a dormir, la mona. No quiero dormir. Adalberto negó con la cabeza. Quiero estar con la mujer que amo. Y ella no está aquí porque no la invitaste. Varios de los invitados más cercanos ya se habían girado en su dirección, atraídos por las voces alzadas. Marisol vio las caras de asombro, oyó las conversaciones en voz baja. Su pelea se estaba haciendo pública. Adalberto, basta, intentó cogerle la mano, pero él la apartó bruscamente. No me digas lo que tengo que hacer, casi gritaba ahora. Siempre señalando, siempre controlando. Estoy harto, cansado de ti. En la sala reinaba un silencio absoluto. Todos los invitados los miraban, sorprendidos por aquel arrebato repentino. Y entonces ocurrió algo que Marisol nunca habría podido prever. La puerta del salón se abrió y entró Nieves. Parecía insegura, como si no supiera si estaba haciendo lo correcto viniendo a la fiesta. ¡Nieves! La cara de Adalberto se iluminó como si hubiera salido el sol. Apartó a Marisol de un empujón y corrió hacia la joven. Y allí mismo, delante de todos los invitados, amigos, compañeros y superiores, abrazó a Nieves y la besó en los labios, un beso largo y apasionado que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Marisol sintió que se le caía la tierra debajo de los pies. Ya no era solo un escándalo, era una humillación pública. Se quedó paralizada por la conmoción y el dolor, incapaz de pronunciar palabra. Los invitados empezaron a cuchichear, algunos jadeaban, otros se daban la vuelta, no queriendo presenciar la escena. Octavio Uriostegui miraba con una expresión de extrema desaprobación. Cuando el beso terminó, Adalberto se volvió hacia Marisol con una sonrisa desafiante. Así es la verdadera pasión, querida, algo que nunca ha habido entre nosotros. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Años de dolor contenido, meses de sospechas, días de dudas agonizantes. Todo estalló dentro de Marisol con una rabia incontrolable. Bueno, querida, dijo dando un paso adelante, ya que hemos decidido ser francos con todo el mundo, seamos completamente francos. Cuéntales a nuestros invitados cómo robaste 15,000 pesos de la empresa para pagar tus deudas de juego. Dile a Octavio cómo falsificaste un informe de gastos para un viaje a la Ciudad de México. Diles a todos lo real que eres en realidad. El rostro de Adalberto palideció. Nieves se apartó de él con cara de desconcierto. ¿De qué estás hablando?, preguntó con voz ronca. ¿Estás loca? No, Adalberto, estoy cuerdo. He visto los documentos. He visto las falsificaciones. Me callé porque prometiste devolverme el dinero, porque te quería. Pero ahora... Se volvió hacia Octavio, que la miraba con creciente comprensión. Lo siento, Octavio. Debería habértelo dicho enseguida, pero tenía la esperanza de que se enmendaría. Obviamente me equivoqué. Octavio asintió lentamente. Agradezco tu sinceridad, Marisol, aunque tardía. Luego se volvió hacia Adalberto. Y tú y yo hablaremos el lunes, en mi despacho, a las 9 de la mañana. Octavio, esto es un malentendido, comenzó Adalberto, pero el dueño de la empresa levantó la mano, deteniéndolo. Aquí no, dijo con firmeza. Ahora no. Pero si lo que ha dicho Marisol es cierto, será mejor que empieces a buscar un nuevo trabajo ya. Se volvió hacia el resto de los invitados. Creo que la fiesta ha terminado. Gracias a todos por venir. La gente empezó a dispersarse, despidiéndose torpemente de Marisol, evitando mirar a Adalberto y Nieves. Silvana se acercó a su amiga y la abrazó. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. ¿Quieres que me quede contigo? Marisol negó con la cabeza. Gracias, pero no.
Necesito estar sola. Cuando el último invitado se marchó, solo quedaban en la casa Marisol y Adalberto. Adalberto por fin levantó la vista. Toda su ira, toda su bravuconería se habían evaporado, dejando solo a un hombre devastado y destrozado. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué me hablaste del dinero? ¿Y por qué la besaste delante de todos? Marisol respondió pregunta por pregunta. Los dos hacíamos lo que creíamos correcto en ese momento. Voy a perder mi trabajo. Sí. Y Nieves probablemente también. Probablemente. ¿Estás satisfecho? Había amargura en su voz. Arruinaste mi carrera, mis relaciones, toda mi vida. Yo no te arruiné la vida. Lo hiciste tú mismo con tus propias acciones y decisiones, remató Marisol en voz baja. Adalberto la miró con una larga mirada que mezclaba rabia, vergüenza y una extraña desolación. Luego, sin decir palabra, subió las escaleras. Marisol le oyó abrir un armario, sacar cajones, meter cosas en una bolsa. La dejó en el salón, entre los restos del banquete, aperitivos sin comer, vasos sin terminar, servilletas arrugadas. Sobre la mesa estaba su tarta de cumpleaños, que nadie había tocado. 20 minutos después, Adalberto bajó con 2 grandes bolsas. Parecía más sobrio, pero su rostro estaba gris por el cansancio y el esfuerzo. «Me voy a casa de mi hermano», dijo sin mirarla a los ojos. «Recogeré el resto de mis cosas más tarde». Marisol asintió, incapaz de encontrar las palabras para responder. ¿Qué se le podía decir a un hombre con el que se había vivido 10 años y al que, por lo visto, no se conocía de nada? Adalberto se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Sabes», dijo sin volverse, «una vez te quise». «Yo también», respondió Marisol en voz baja. La puerta se cerró tras él y aquel sonido le pareció definitivo, como el punto final de una larga frase. Marisol se quedó sola en una casa que de pronto le pareció enorme y vacía. Caminó lentamente por el salón, recogiendo vasos y platos, tirando las sobras, apilando los regalos sin abrir en un rincón. El trabajo la ayudaba a no pensar, a no sentir, solo a moverse. Cuando terminó de limpiar, se sentó a la mesa donde aún estaba la tarta con su nombre. 36 años. Una nueva etapa de la vida, sola. Por fin se le saltaron las lágrimas, no por los ruidosos sollozos de desesperación, sino por un tranquilo y constante torrente de dolor, por todo lo que había perdido, por los sueños que no se habían hecho realidad, por el amor que murió, por el tiempo que nunca podría volver.